Bueno, mis hermanos, buenos días. Regocijaos en este día que es el Día del Señor y que nos convoca a escuchar su palabra, a conocerlo más y también a que nuestra fe crezca a través de este mayor conocimiento en su palabra. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder congregarnos con nuestros hermanos en la fe, con tu cuerpo, Señor, y poder recibir en el día tuyo instrucción, ánimo, aliento, consejo, todo lo que es tu palabra para nosotros, Señor, que es miel en nuestra boca, como esa miel que nos agrada, que nos deleita. Y te damos gracias, mi Señor, porque sin ti no podríamos decir que nuestra vida es realmente una vida de éxito y de felicidad, a pesar de todas las situaciones que podemos estar viviendo, que hemos vivido y que vamos a vivir. Amén, Señor. Bueno, venimos hablando y trayendo una secuencia de el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 13 estamos en el llamado discurso del aposento alto, relato que es único en el Evangelio. Juan lo trata. Y esta cena que acaba de pasar a partir del versículo 13 sucede un jueves. Estos acontecimientos vienen el jueves en la noche. Es la última noche del Señor con sus discípulos. Posteriormente el Señor es arrestado, el viernes es crucificado y el domingo resucitado de entre los muertos. Y vemos cómo los discípulos no entendían, no era para ellos fácil entender la angustia del Señor, de todos los eventos tan emocionales que se presentan a lo largo de este discurso del aposento alto y de este tiempo de los capítulos 13 al 16 o 17. Lo más impactante para todos es que el Señor tiene que entregarse y debe morir y debe cumplir todas las profecías y todo lo que el Señor ha planeado en acuerdo pues de la triunidad. Pero los discípulos no entienden. Nosotros nos centramos en nuestras propias emociones y en nuestros propios acontecimientos, y eso es lo que vale. Así alrededor haya situaciones más difíciles, las nuestras siempre son las más importantes, porque son la prioridad nuestra. Entonces el dolor del Señor no era prioridad para ellos. Ellos estaban ocupados pensando en que ese reino mesiánico de que tanto habla no se iba a establecer tan pronto. Y no era posible establecerlo porque el Señor les acaba de decir que Él iba a partir, ¿cierto? Sin embargo, ellos que se habían hecho ya una ilusión de que unos iban a sentar a la izquierda y otros a su derecha, no era posible llevarla a cabo. Ellos habían disputado por eso, quiénes se sentaban a su izquierda y quiénes a su derecha. Entonces no entienden el dolor de Cristo. Con la inminente partida, con esa noticia de que Él se va, que Él les dice: yo me voy y ustedes no pueden ir conmigo, pero después irán. Todas las ilusiones de ellos se venían al piso. Todo lo que ellos habían imaginado es que eran 3 años con el Señor. Eran 3 años de vivencia de los unos con los otros, y entonces ahora iban a quedar solos. Ellos siempre habían visto en el Señor su amigo, su consejero, su estrella, digamos así, su ídolo, tomando la palabra ídolo en el buen sentido. Y ahora, ¿con quién o quién iba a quedar con ellos? Iban a quedar huérfanos. El Señor dice que no van a quedar huérfanos, pero ellos así lo percibían. Él les anuncia a otro que significa otro igual a Él, en esencia, que es el Consolador, pero eso no era suficiente porque ellos no sabían del Espíritu Santo. El capítulo 14 entonces viene siendo un relato de mucho consuelo y de mucho ánimo para ellos, de muchas emociones también. Y comienza, acuérdense, 14:1, si quieren seguir en la Biblia esta
secuencia, dice, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mire lo que dice este versículo tan corto, pero con tanto contenido. No se turbe, no se angustien, no se preocupen, no se sobresalten, porque aquí mismo está el remedio y yo se los doy. ¿Creéis en Dios? Porque ellos eran monoteístas, ellos creían en Dios. Todavía la Trinidad no sonaba mucho en la mente de ellos, ¿cierto? Nosotros sí la entendemos ya por todo el desarrollo que ha tenido y por todo lo que la teología ha traído para poder comprender cómo es el Dios trino y uno. Pero ellos no. Entonces Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Y para el corazón turbado, la solución ¿cuál es? Crean en mí, crean en Dios, pero si creen en Dios, crean también en mí. Cuando estamos turbados, ¿cuál es el remedio? La fe. Eso es lo que le quiere decir. Creed, o sea, tengan fe en Dios, pero tengan fe en mí. Y ahora va a desarrollar por qué tenía que ser creer en Dios, en su monoteísmo, que ellos lo tenían bien cimentado, también era creer en Jesucristo. Pero Isaías nos da una palabra de aliento. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que es un versículo que debía venir a la mente de los discípulos. En el momento de turbación, nosotros sabemos que la paz viene del Señor. No la paz que da el mundo, la paz es pasajera, es una paz muy frágil, sino una paz que viene de pensar, dice, cuyo pensamiento persevera en Él, en el Señor. Porque eso quiere decir que estamos confiando. Fíjese, perseverar en lo que el Señor ha dicho, en sus promesas y toda su palabra, es confiar en Él. Ahora pasemos al versículo 5 y vamos a ver dos intervenciones, que en el capítulo 13 hay una que es de Pedro y ahora vemos dos, la de Tomás y la de Felipe. Recapitulemos un poco de hace 8 días. Le dijo Tomás, como el Señor les acaba de anunciar que se va, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino, cierto? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y le añade algo que está muy conectado. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, desde ahora, o sea, desde el mismo Cristo. Y le habéis visto, ¿a quién? Al mismo Cristo. Isaías también nos dice en el capítulo 35, camino de santidad. ¿Y a quién se está refiriendo con el camino de santidad? Vamos a ver. El que anduviere en este camino, en el yo soy el camino, dice, me llamó la atención, por torpe que sea, no se extraviará. Es un camino seguro. Es un camino seguro. Juan 14 estamos. No se extraviará. Bien, Felipe también le dice y le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, Tomás pregunta por el camino porque él quiere saber a dónde va, pero pues como quería saber a dónde vas tenía que conocer el camino y el Señor le explica cómo es. Pero Felipe le dice algo también relacionado. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Por qué dice y por qué el énfasis de conocer al Padre? ¿Por qué se imaginan ustedes? Pues por lo mismo que estamos viendo, como monoteístas que solamente tenían en su concepción a Dios y el Mesías era el que había de venir, pero ellos todavía no sabían que ese Mesías era el mismo Dios, a pesar de que el Antiguo Testamento ya lo declara desde Isaías, y el Señor le hace una pequeña amonestación o reconvención. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí en este versículo 10 me llama la atención que el Señor habla de palabras y termina relacionándola con las obras, porque dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace las obras. Y una vez dice, ¿cómo así? Está hablando de palabras y nos sale con las obras. Pues vamos a verlo más adelante. Y el versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, lo mismo, creedme por las mismas obras. Nuevamente relacionando las obras con la fe. Bien, haciendo un resumen en este discurso, ¿qué hace el Señor y qué acontecimientos recordamos? Primero, versículo 13, lava los pies de los discípulos con un gran mensaje, ¿cierto? Un mensaje de humildad, de humillación, de cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Y además el significado, vosotros estáis limpios. Entonces, ¿qué dijo? Ya no necesito lavarlo todo, porque Pedro le dijo, entonces lávame. Cuando se resistía Pedro a que el Señor lo lavara, orgulloso tal vez, el Señor le dice, si no te lavo no tiene partes conmigo, pero Pedro le dice, entendiendo, dice, entonces lávame todo. Y el Señor le dice, no necesito lavarlos todos, solamente los pies. Y creo que ya se explicó qué significado tiene para nosotros, los creyentes, lavar únicamente los pies. Y segundo, anuncia durante la cena que Judas lo iba a traicionar. Descubre el complot de Judas para entregarlo y dice una palabra que es, y se turbó el Señor en él, en su espíritu. Para el Señor fue duro aceptar que iba a ser traicionado, pero los discípulos no lo supieron. Por eso los discípulos emocionalmente, con respecto a este tema, ellos se están todavía finalizando el capítulo 13 y aún en el 14 preguntando quién es el que lo va a traicionar. ¿El seré yo, maestro? Porque ellos pensaban que Judas, que el Señor hablaba con Judas, como era el tesorero, que tenía que ir a comprar algunas cosas. De manera que en el capítulo 13 no se nos dice que los discípulos supieron quién era el traidor. Ellos no han sabido quién es el traidor, hasta que no viene la entrega un poco más adelante. Tercero, el Señor promulga su nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo les da el Señor. Y cuarto, anuncia las negaciones de Pedro, que creo que Pedro como líder, decir el Señor que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, pues digamos que Pedro como líder pues tenía mucha influencia en ellos, y si ese que era el líder, el fuerte espiritualmente hablando, lo iba a negar y lo iba a traicionar, pues para ellos también era muy, pero muy difícil. Entonces los corazones de los discípulos estaban llenos de una mezcla de emociones. Lógicamente estaban tristes por todas estas situaciones que estaban pasando, pero también por la nada alentadora noticia de que el Señor los iba a dejar. ¿Qué era el golpe más duro? Que Jesús los iba a dejar. Eso en el versículo 13:33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y esto era un golpe pues durísimo, quedar sin el Señor, quedar sin su líder. ¿A dónde se iba? No les dijo. Bueno, sí les dijo, voy al Padre, pero ellos no lo entendían. Ahora vamos a ver qué entendían ellos. ¿Podrían acompañarle? El Señor les dijo, no, por ahora no, más tarde vengo por ustedes. ¿Cómo podrían ellos ir a donde Él se iba? No había forma, no lo concebían. Entonces eran preguntas que ellos estaban haciendo, y eso era lo que traía esa turbación, esa situación emocional negativa que estaban viviendo. Yo creo que ellos entre todos se hacían preguntas y preguntas, pero el Señor entre los versículos 1 y 3 los exhorta y les dice, no dejen que su corazón se angustie, y les da una palabra de aliento. ¿Cuál es? No se turbe vuestro corazón. Él les dice, voy al cielo a hacer morada para ustedes. Segundo, declara que Él mismo es el único camino al cielo. Y con ocasión de la celebración de la cena del Señor Jesús, que discierne la angustia de sus discípulos, ve cómo se presentan 2 interrupciones del discurso. Primero, Tomás quiere saber el camino, y el Señor responde, yo soy el camino.
Pero el Señor responde algo que era difícil entender para ellos. Yo soy el camino, pero yo mismo soy el destino. Cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, yo soy el camino, pero ustedes van al Padre, que es como ir a mí mismo. Jesús, en cierta forma, es el camino que conduce a Jesús. Pero Jesús no es un guía, porque Jesús no les dice, yo los guío al Padre. Dice, yo soy el camino para ir al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por Jesús. Entonces, Él no es un guía, el guía simplemente señala el camino. Tampoco el camino es una carretera, como en nuestro entender parece ser. El camino es una persona. El camino para ir al Padre es una persona y solamente puede ser a través de Cristo. Entonces, este camino descarta muchas cosas que nosotros nos han mal enseñado y que hemos tenido que desaprender. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ceremoniales religiosos, peregrinajes, buenas obras. El camino para ir al Padre no es a través de ninguna de estas, es a través de Jesucristo. Muéstranos al Padre, dice ahora Felipe, pero en la pregunta de Tomás, de cuál es el camino, habiendo un solo camino y descartando otros caminos, a veces escuchamos, y es peligroso que nosotros asintamos esto, es todos los caminos conducen a Dios. ¿Es cierto esto? De ninguna manera. No, porque Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, no dice yo soy un camino. Hay una diferencia entre ser el camino y ser un camino. Entonces, no es cierto que todos los caminos conducen a Dios. Eso no es cierto. Y esto me acuerda mucho de las bendiciones, y yo a veces decía, es como una exageración de los evangélicos cuando recién llegaba a los caminos del Señor, y le decía, cuando en la calle vaya usted y le digan que Dios lo bendiga, no conteste amén. Y yo decía, pero ¿por qué no? Pues si están diciendo que Dios lo bendiga. Pero tienes razón. La pregunta es, ¿cuál es el Dios de esa persona con la cual me está deseando bendición? Porque hay muchos dioses, pero hay uno solo verdadero. ¿Será que ese que me está diciendo que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, es el mismo Dios verdadero en el cual yo creo? No lo sabría si no le preguntara a la persona. Entonces, no siempre debemos contestar amén a todo el que nos bendiga, porque solamente nosotros recibimos bendición del Dios verdadero. Entonces Felipe, que viene ahora con la curiosidad de saber más del Padre, en nombre de todos, porque la pregunta es, muéstranos. Cuando nosotros leamos, miremos si habla en nombre de todos o habla en nombre propio. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La pregunta sería, ¿entonces Jesucristo no era suficiente para ellos? Tal vez sí, no era suficiente. Pero nosotros sí entendemos, porque la doctrina de la Trinidad, del Dios trino y uno, del Dios único, única deidad, pero es tres personas, nosotros la hemos podido conocer ahora posteriormente. Para ellos no era fácil, entonces por eso Jesucristo no era suficiente, porque el Padre o el Dios como monoteísmo era lo que ellos entendían y conocían. Entonces esta pregunta pone de evidencia que ellos no conocían mucho, igual que el resto de los discípulos, cuál era la naturaleza de su maestro y cuál era la relación con su Padre. Desconocían ellos la forma como el Padre se revela. Y aquí tenemos varios puntos que vamos a ir tratando. Primero, Felipe quería o tenía un intenso interés de obtener un conocimiento superior del Padre, y con eso quedaba satisfecho. Cuando dice muéstranos al Padre y nos basta, quería decir, si conocemos al Padre, eso es más que suficiente, a pesar de que te conocemos a ti, pero queremos conocer al Padre. Como quien dice, déjanos ver al Padre con nuestros ojos corporales, como te vemos a ti. O sea, ellos querían algo visible del Padre. Tal vez en su mente, conociendo como conocía como judíos el Antiguo Testamento, la Torá, pedía una teofanía, una manifestación visible. Cuando dice muéstranos,
para verlo con ojos corporales, también se acordaba de Moisés, por lo menos de Moisés, de lo que Moisés le había pedido al Señor, que cierto, Moisés le hizo una petición al Señor en Éxodo 33. ¿Cómo le dijo? Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Algo similar podía estar pasando con Felipe. Felipe quería que el Señor le diese alguna revelación del Padre y eso era todo lo que él quería. No comprendía que todo lo que el Señor era, decía y hacía era revelando al Padre. Lo que estaba pasando con Felipe era una muestra de su debilidad de la fe, porque ya el Señor le había dicho quién era él, que también era Dios, y por eso lo trataban de blasfemo el Señor Jesús, sino también un desconocimiento de la forma en que el Padre se manifiesta. Ya nosotros lo entendemos. Pero ¿cómo le responde el Señor Jesús a Felipe? Le asegura que para conocer al Padre tiene bastante con conocerle a Él. Jesús le dijo, mire las palabras, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, 3 años largos, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que dices tú, muéstranos al Padre? O sea, el Señor en cierta forma hace un reproche por no haber adquirido después de esos 3 años un conocimiento claro de quién era la persona de Jesucristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Recordemos que Felipe aparece varias veces en los evangelios o en el Nuevo Testamento, porque también aparecen Hechos con el eunuco. El primer día, recuerden que Felipe vio a Cristo, hizo una declaración reconociendo él era el Mesías, y el Mesías era Dios. En Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Al requerimiento de Felipe diciendo, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús, ¿qué dijo? Versículo 7, si están ahí. ¿Qué dice el versículo 7? Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué dijo esto? Jesús está hablando de la unidad esencial del Padre y del Hijo. Ellos le dijeron en Juan 8, poco atrás, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero esto ya se les había olvidado que él le había, creo que a los escribas le había dicho esto. Jesús es uno con el Padre. En Juan 10, Jesús hace esta declaración, yo y el Padre uno somos. Mire todo lo de la Trinidad que comienza a asomar aquí. Este versículo describe la íntima relación que hay entre el Padre y el Hijo. En 14:1 dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es lo mismo. Jesús es manifestado en carne. En 1 de Timoteo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, dice en 1 de Timoteo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y también en 1 de Timoteo 6 dice, ningún hombre puede ver a Dios. Y ellos también lo sabían. El único que tiene inmortalidad, versículo 16 de 1 de Timoteo 6, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. A quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, refiriéndose al Dios Padre. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y eso lo había dicho el Señor y lo habían escuchado sus discípulos. Cristo es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios es,
plenamente, esencialmente, está en Cristo. Toda la plenitud de la deidad, todo lo que Dios es, está en Jesús. O sea que ver a Cristo era ver a Dios, es lo que el Señor está diciendo. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice Juan 4:24. Ahora, si Dios es espíritu, es invisible a nuestros ojos corporales, no lo podemos ver. Entonces, el Dios Padre es espíritu, el Dios Hijo, que es Dios encarnado, y el Dios Espíritu Santo, que es espíritu. Entonces no vamos a ver ni al Espíritu Santo con nuestros ojos corporales, ni al Dios Padre. Eso está muy, pero muy claro. Además, Dios es infinito. Si Dios es infinito, es incomprensible a los ojos del Espíritu. No se puede ver ni siquiera una parte de Dios, porque ¿cómo vamos a atrapar a Dios infinito en algo tan reducido como lo que nosotros podemos ver? Imposible, imposible. Solo las tres personas divinas pueden verse unas a otras como son en sí. Lucas 10:22 nos lo enseña. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor le hace notar a Felipe la razón por la que quien ha visto al Padre, ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Cuando le dice en el versículo 10, la primera parte, ¿qué dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Traducido o parafraseado quiere decir, si yo estoy en el Padre, dice Jesús, y el Padre está en mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué estaba afirmando Jesús? Que Él era Dios. Y ahí está la incredulidad de Felipe, que no comprendía, de Felipe y de todos, porque él habla en nombre de todos. Muéstranos. Jesús es enviado del Padre y habla las palabras de Dios. Dice en Juan 3:34, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. O sea que hemos de creerle a Él como le creemos a Dios. Y por eso añade en el versículo 10, parte B, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y aquí es donde cuando vamos leyendo vamos como quedando un poco inquietos cuál es el juego de palabras que da el Señor. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces uno dice, debía decir Él hace las mismas palabras o Él me da las palabras, y no, dice Él hace las obras. ¿Cuál es la conexión entre las palabras y las obras? Jesús vivió y habló en constante dependencia de Dios el Padre, y no hizo nada fuera de su autoridad y su guía. Y aquí es donde está la parte de las obras, porque Él sí lo dice en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí está un poco más claro. ¿Se acuerda qué significan las obras? Tiene varias acepciones. El estilo de vida. Él les dijo, por ejemplo, a los fariseos, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Pero también las obras se refieren a los milagros, expulsión de demonios, resurrección de los muertos, todo lo que el Señor hacía, pero también todo lo que el Señor Jesús hacía en su ministerio, la predicación, la salvación, su muerte, su resurrección. Cuando el Señor Jesús dice que Él hace las obras que el Padre le dice que haga, no quiere decir que es como si fuera otro o que estuviera desligado de la deidad, sino que hay una subordinación
que fue concertada desde la eternidad. Es cuestión de los roles que cada uno desempeña. Entonces, como la parte de la ejecución, de la vivencia y de dar la vida y de la encarnación le correspondía a Jesucristo por un acuerdo eterno entre la deidad, entre la Trinidad, por eso Él se refiere a que Él hace lo que el Señor le dice que haga. No porque Él no lo pudiera hacer porque sí es Dios, Jesús es Dios, sino por esa subordinación en cuanto al rol, no en cuanto a la deidad. De manera que cuando Cristo hablaba, expresaba la voluntad del Padre. Todas las obras que Jesucristo hacía, las hacía en acuerdo con la voluntad del Padre, oyendo las palabras del Padre. Y cuando veía las obras de Jesús, las personas estaban viendo al Padre obrando por medio de Jesús. Recuerde que esa era la acusación. El Señor sanaba y la gente no le creía. ¿Qué decía? Eso es por Belcebú. Es por el diablo que usted está haciendo, porque es imposible que usted pueda hacer lo que Dios hace. De manera que lo que usted hace no es de Dios, porque no lo reconocían y no entendían que Jesucristo es Dios. De manera que las obras eran evidencia clara de que el Padre le había enviado. Recordemos, por ejemplo, esta señal que es definitiva y a mí me enseñó mucho. Mateo 9:5, cuando lo inquietan a Él, que por qué hace estas obras, y Él dice, sanó un paralítico, ¿se acuerdan? Y dijo, por la fe que ustedes tienen, yo lo sano. Y les responde el Mateo 9:5, porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y era una confrontación grande, porque decir que los pecados te son perdonados, pues era fácil en el sentido de que uno no veía si los había perdonado o no. Pero eso les causaba furor a los escribas y a los fariseos, porque el perdón de los pecados solamente para ellos era potestad del Padre, de Dios, ¿cierto? Pero el Señor, ¿cómo remata? Para que vean que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o levántate y anda. A ti te digo, levántate y anda, porque eso sí era visible. Y tampoco los fariseos lo recibían, porque decían que ahí estaba utilizando ¿cómo se dice? Artimañas de los brujos, de los hechiceros, que estaba utilizando trampas que no eran de Dios, que no son de Dios, con tal de no admitir que Jesucristo es Dios. Y levántate y anda, y el paralítico se levantó y anduvo. Entonces era una evidencia clara, pero que ellos no la querían reconocer. Milagros hechos a la vista de sus discípulos, todos los milagros, ellos estuvieron siempre presentes. De manera que nosotros aquí, en este relato del aposento alto, tenemos muchas lecciones y mucha emoción. Y yo los invito a que los leamos, los releamos, los escudriñemos hasta donde vamos, porque todavía no terminamos. Hoy hemos hecho más énfasis en la unidad del Padre y el Hijo, la unidad en la esencia de los versículos 8 al 11 de Felipe. Pero también retomamos un poco de lo de hace 8 días. ¿Por qué es importante lo del camino? Porque el liderazgo de Jesús es inigualable. Con todas sus emociones, Jesucristo a puertas de la muerte sudó gotas de sangre, dice la palabra, y sin embargo está encargado y pendiente de sus discípulos, que también están turbados, todos turbados. El Señor turbado porque se acerca a la muerte, turbado en el espíritu, y se tiene que entregar y es traicionado. Y los discípulos porque se va el Señor, quedan solos, no saben quién es el traidor, etc. Pero mire la lección
de hace 8 días. Jesucristo líder, con todos sus problemas, y Él no abandona a sus discípulos. Había podido decir el Señor, bueno, es problema de ustedes que quieren sentarse uno a mi derecha, a mi izquierda, eso no va a ser posible, y definan ustedes, y más adelante sabrán quién es el traidor. Yo estoy muy ocupado ahora con la angustia mía. No, Él con su angustia seguía liderando. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Hoy tenemos muchos problemas, todos los días tenemos problemas. ¿Y a qué los traemos? Hay empresarios entre nosotros, en el pueblo de Dios, con muchos problemas familiares y con empresas. Y como tienen que lidiar con sus problemas familiares, tienen que lidiar con su empresa. No pueden descuidar la familia, no pueden descuidar la empresa. De la empresa dependen sus ingresos y de la empresa dependen los ingresos de muchas personas. Porque no solo la parte de utilidad, sino el beneficio que una empresa tiene. ¿Qué hace el del emprendimiento? Igual, preocupado con sus quehaceres en el hogar, lidiando con sus hijos, que estudien, que no estudian, que están perezosos, que no se levantan, y lidiando también con su emprendimiento. ¿Qué hace una persona en tiempo de enfermedad? ¿Qué hace una mujer o un hombre liderando una familia, pasando una enfermedad, pero con hijos o con empresa? Entonces, ¿qué hace? ¿Abandona la empresa o abandona a sus hijos? No, igual tiene que liderar y ocuparse de sus propios problemas, de sus propias angustias, de sus propias aflicciones por la enfermedad, pero también tiene que ir de la mano con sus hijos, levantándolos, animándolos, que no dejen de estudiar, que sigan adelante, que procuren realizarse como personas, principalmente como profesionales, si es posible. Y esa es la enseñanza del Señor. No los voy a dejar solos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos problemas en la empresa, no descuidemos la familia. Tenemos problemas en la familia, no descuidemos las empresas, no descuidemos los hijos, el hogar. Sigamos lidiando con todo eso, que el Señor está con nosotros, ayudándonos. No nos abandona. Él se va o Él se fue, pero fue algo bueno, hacer lugar para nosotros, pero nos dejó al Espíritu Santo, que más adelante viene, al Consolador, que viene aquí en el versículo 16, que nos va a dar otro Consolador. Pero el Señor sigue dándonos lecciones de liderazgo. Qué gran liderazgo el del Señor, y qué bueno que nosotros podamos imitarlo en todas las cosas. El Señor también espera, de acuerdo a Tomás, que nuestro progreso en conocerle sea proporcional al tiempo que llevamos en compañía, de manera que no seamos bebés espiritualmente. Creo que nos ha pasado, y yo le comentaba a mis hermanos esta mañana en la clase, a veces esperamos saber más para servir en cualquiera de las áreas y creemos que nunca vamos a estar preparados. Pero ¿cuánto tiempo llevamos caminando con el Señor? Y en Hebreos 5:12 yo creo que tiene una amonestación que es y que debe retumbar en nuestra memoria. Porque debiendo ser ya maestros, y póngale ahí usted maestros, predicadores, evangelistas, apologetas, diáconos, debiendo ya estar ejerciendo esos roles, después de tanto tiempo, como le dijo el Señor a Felipe, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Y no les pasa a ustedes como me pasaba a mí? Leía sobre la salvación, leía sobre la redención, estaba un tiempo y entendía, y al mes estaba volviendo otra vez a repasar y a tratar de entender y todo, y me quedaba ahí, no salía. Eso era volver a enseñar los primeros rudimentos. Nos quedamos como bebé, dice la palabra, tomando leche, cuando ya debíamos estar consumiendo vianda. Entonces llegamos a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis hermanos, vamos creciendo en la medida que vamos conociendo. El conocimiento de Dios da crecimiento.
Si vamos creciendo, vamos conociendo, vamos creciendo, tenemos que ir dando fruto y fruto abundante. Para que recapacitemos, nosotros no tenemos hoy a Cristo físicamente, pero tenemos una revelación grande, que son las Escrituras. Tenemos un mayor conocimiento de quién es Jesucristo que lo que ellos tenían, indudablemente. Ellos no tenían las epístolas todavía, no estaba el libro de Hechos, no estaba Apocalipsis. De manera que nuestra fe, hoy el Señor nos va a demandar que nuestra fe debe ser mayor que la de esos discípulos. Y la pregunta sería, ¿estamos nosotros progresando en el conocimiento de Dios como deberíamos? Vuelvo y pregunto, ¿estamos nosotros progresando en el conocimiento de Dios como deberíamos? ¿Sabe usted hoy, entiende y cree que ver al Hijo es ver al Padre? Cuando usted está en Cristo y sabe que está en Cristo, ¿sabe también que tiene al Padre? ¿Está claro para usted que Cristo es el camino al cielo? ¿O está añadiéndole algo, buscando algo porque cree que se va a perder porque ese camino no es seguro? Es decir, desconoce que Cristo es el todo para ir al Padre, porque Él mismo es Dios. De manera, mis hermanos, que estos capítulos y hasta donde vamos ahora, que quedamos en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras, nos lleva a ser más atentos, más críticos con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Y qué entendimiento tenemos? Y con ese entendimiento, con lo que estamos aprendiendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo es qué fruto estamos dando? ¿Cuál es nuestro fruto aquí en la congregación, en la familia, en el hogar, en la empresa? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Seguimos iguales? No, no podemos seguir igual, porque el fruto del Espíritu implica cambio constante. No vamos a fructificar plenamente en los 9 aspectos del fruto del Espíritu, sino que vamos progresivamente en la santificación ir creciendo en cada uno de estos 9 aspectos. Nosotros tenemos que perseverar, y los problemas nos llevan a ver cómo es que nuestro líder hacía para solucionarlos. A veces disputas en el hogar, no nos ponemos de acuerdo y a veces nos radicalizamos, uno y otro, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se radicalizan en que es como yo diga y no sabemos cómo hacer acuerdos para sacar adelante el hogar. Y en muchos casos, por cosas muy pequeñas, estos hogares se desbaratan, se frustran. De manera que hay gran enseñanza en esta porción de los evangelios. Todos lidiamos con muchas angustias y mucha turbación, todos los días, o muchos tiempos. Pero tenemos que aprender a dejar en el Señor las cargas. Si no le dejamos al Señor nuestras cargas y las seguimos llevando nosotros, vamos a terminar angustiados, decepcionados, cayendo en depresiones, etcétera. Todo por la falta de confianza y el conocimiento de quién es Dios y cómo Él nos ayuda. Mis hermanos, que el Señor nos lleve siempre, o nos lleva siempre Él, porque Él lo ha dicho, con nuestra esperanza. Recordemos que nuestro socorro no viene sino de Dios. Tenemos ayudas y Dios nos guiará a hacer uso, a buscar esas ayudas.
Para los discípulos era el Señor, no tenían a nadie más. Sin embargo, ellos pensaban que tal vez el Señor, el Padre, iba a ser mejor aún que lo que era el Hijo. Pero nosotros ya sabemos que no es así. Que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. De manera que cada día más parecernos a Cristo y sacar todas las enseñanzas y todas las lecciones posibles de quién es Él. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, aprendemos todos los días, si todos los días escudriñamos, estudiamos, leemos tu palabra, todos los días habrá enseñanza para nosotros. Y siempre serán enseñanzas excelentes, porque nuestro Dios es perfecto, es lo sumo, es lo excelente. Jesucristo es nuestro líder, es nuestro camino, y nosotros tenemos que aprender mucho de Él, su mansedumbre y su humildad, en la manera como tratamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, con amor, abrazándolos, perdonándoles las faltas, como tú nos has perdonado a nosotros, confiando en que Él, Cristo Jesús, nos ayuda, nos asiste, nos consuela y nos anima. Que una caída no es fracaso. ¿Qué es fracaso si no aprendemos? Pero, Señor, nuestro compromiso de esta semana es vivir una vida diferente, vivir de cara a nuestro Dios, sujetos a Él, confiando que no hay otra forma de salir adelante, sino creyendo lo que Él ha dicho. Que tenemos tantas promesas que van a llegar. Que seamos, Señor, esta semana muy puntuales y muy delicados en dar gracias por todo lo bueno que nos sucede, por todo lo que tenemos. Cada día saludable para nosotros es gran bendición. Y si hay un padecimiento, también es bendición, porque algo vamos a aprender de Él. Nos vamos a tener que volcar a su dependencia y decirle: Señor, mi socorro es tuyo, Señor. Solamente tú traes aliento a mi vida. Que hay un hijo descarriado, desobediente, que no quiere estudiar, que está en malos pasos, Señor, él va a ser traído a tus pies, porque así lo creemos, Señor. Que si hay problemas en la empresa, en el emprendimiento, en la familia, Señor, que nosotros podamos pedirte confiados en tu asistencia y que podamos imitar tu liderazgo, Señor. Liderar no es fácil. Muchos hombres le sacamos el cuerpo a liderar y lo dejamos en manos de las mujeres, y no es el modelo bíblico. Pero si así sucede, Señor, que tú des sabiduría a las mujeres que edifican la casa para que ellas puedan levantar un hogar dependiente de ti, Dios. Señor, te damos gracias. Qué bendición poder escuchar tu palabra, leerla y saber que tú eres Dios. Amén y amén.